Vamos a comenzar ya que se vayan añadiendo los otros que tal vez pues están por entrar, no sabemos. Pero pues vamos a poner este tiempo en oración y vamos a dar gracias a Dios. Bueno, pues Padre, damos gracias en esta noche. Nos acercamos delante de ti, ante el trono de tu gracia. Señor, permítenos que podamos disfrutar de este tiempo con tu palabra, que podamos aprender, Señor, y que tú nos muestres sabiduría, revelación para nuestras vidas, el conocimiento, Señor, de tu palabra, que sea a más a profundidad, a una devoción mayor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. En tu nombre, Señor, ponemos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, Amén. pues bueno, vamos a la clase pendiente que teníamos, Hebreos capítulo 9, y pues bueno, ya cerraremos este ciclo del cuatrimestre con Hebreos 11 y 13, pero hoy vamos a ver Hebreos 9, trae pues 28 versos, los cuales vamos a estar viendo pues de los versos 1 al 5, del 11 al 14 y así sucesivamente nos vamos a ir hasta terminar el capítulo 9. Y bueno, vamos a darle lectura a Pastor, dígame, parece que hoy es la última clase. hoy es la última clase. Creo que me había dicho Michelle, no sé si el día, o entendí mal o me dijo Michelle que era el día 13, no sé muy bien, tengo que preguntar Bueno, muy bien. lo que pasa es que la semana que entra vamos a tener actividades de mi evangelizando. Ok, bueno, vamos a Pregunta. hacer algo, vamos a hacer algo. Para terminar bien, voy a pedir a Michelle si nos puede dar una oportunidad, ya sea otro día, y poder juntarnos. No pasa nada, ustedes pueden tener, sí vi sus actividades en el grupo, vi sus actividades, y pero podemos juntarnos para terminar las clases completamente. Nos quedarían solamente 2 capítulos y en una sola clase los podríamos ver. De Es hecho, que creo, Sí, está bien, pastor. sí, pero es que creo que habíamos dicho que íbamos a hacer como una clase extra, que ok, nos íbamos a poner de acuerdo. Eso sí, bueno, yo sí, no mal recuerdo, habíamos dicho algo así, que nos íbamos a sí, poner de acuerdo porque nos faltaba una clase. ok. Yo hablo con Michelle, que es el que Ajá. se ha encargado de hacerme la invitación cada vez que he estado compartiendo aquí en el instituto. Nos vamos a poner de acuerdo en el día. Sí, Lamentablemente las clases que yo no pude estar fue por cuestiones de iglesia y hacer otras cosas. sí. Pero nos ponemos de acuerdo y terminamos. De hecho, Hebreos 11 es como una recapitulación de ver de dónde está fundamentada nuestra fe. Entonces, bueno. podemos resumirlo y ver el capítulo 13 sin ningún problema. Por lo pronto, no nos preocupemos, hagan sus actividades y vemos otro día con mucho gusto. Y pues terminamos esta carta a los Hebreos. ¿De acuerdo? Sí, Ok, pastor. pues vamos a darle lectura a los primeros 5 versos. Este capítulo 9 y capítulo 10 están enlazados. Y el capítulo 9, el que vamos a ver ahorita, dice, es ese primer pacto, verso 1 al 5, voy a darle lectura. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso
y un cofre de madera conocido como el Arca del Pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas, y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. El autor de Hebreos está haciendo un repaso acerca de lo que había en el tabernáculo de reunión, de lo que Dios había dicho a la vida de Moisés, lo que tenía que construir y lo que tenía que haber dentro de lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, este capítulo o estos versos desarrollan el contraste entre el antiguo y lo nuevo, y lo terrenal y lo celestial. En el primer verso nos dice que incluían ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Y entendemos que nuestro lugar de culto es la iglesia, ¿no? Podemos verlo de esta manera. Nuestro lugar de culto aquí es, en la tierra es la iglesia, nos reunimos, cantamos, adoramos, ofrecemos nuestro tiempo, nuestro servicio, pero sí, en realidad, a lo que verdaderamente vamos a ser introducidos es al culto celestial, es decir, al reino de los cielos, al verdadero culto, a la realidad de lo que Cristo vino a hacer en su sacrificio. Es decir, el autor está hablando de lo que se hacía, pero es la sombra de lo que hoy también hacemos. Pero la realidad es que un día estaremos dando culto en los cielos a nuestro Dios. Entonces, esto es un desarrollo de lo antiguo, de lo nuevo, de lo terrenal y lo celestial. Y empieza a enumerar lo que había dentro del lugar santo y del lugar santísimo. Y la descripción principal del tabernáculo, del desierto, porque todos hemos leído, quiero pensar yo que hemos leído el libro de Éxodo, cuando en Éxodo 25 se menciona acerca del tabernáculo, de los versos 31 y 35, 40, donde Dios le dijo a Moisés, hazme un santuario para que more entre ellos. Y eso tú lo vas a poder encontrar en Éxodo capítulo 25, en donde se construyó también con las ofrendas voluntarias de la gente. ¿Sí se acuerdan cuando la gente empezó a contribuir para el tabernáculo y empezaron a traer ofrendas hasta que ya era suficiente y la gente todavía seguía trayendo más? Qué bueno fuera que también el día de hoy la iglesia y como iglesia fuéramos así, fuéramos personas que tendremos en mente el construir lo que Dios ha establecido aquí en la tierra como iglesia. Pero bueno, ese es como un paréntesis, ese es otro tema. Entonces, y la gente en ese tiempo pues dio con generosidad, se construyó el tabernáculo y se designó los lugares y qué es lo que tenía que haber dentro de las cosas. Entonces, para demostrar la superioridad de la obra expiatoria de Cristo, el autor primero muestra la insuficiencia del sistema levítico de adoración. Es decir, aunque los rituales que se hacían dentro del tabernáculo, del antiguo tabernáculo, eran observados con dignidad y gloria, fallaban a la hora de proveer libre acceso a la presencia de Dios. ¿Qué es lo importante para tu vida y mi vida? La presencia de Dios, ¿verdad? Para nosotros lo más importante es la presencia de Dios. Esa es la prioridad para tu vida y mi vida, si no cabe duda. Pero el antiguo sistema de adoración o el antiguo sistema levítico de adoración no se permitía a toda la gente común, por decirlo así, entrar a la presencia de Dios. ¿Quiénes eran los únicos que entraban? Los sacerdotes, los designados para ofrecer esa adoración a Dios, pero los demás no tenían libre acceso a Dios. Entonces, el autor de Hebreos presenta tan fuertemente cómo es posible, escúchenme bien, la distinción entre las dos divisiones del santuario
el lugar santo y el lugar santísimo. Y cada habitación, escuchen, contenía mobiliario necesario para una variedad de rituales junto con símbolos de las acciones pasadas de Dios con Israel y su continua presencia con ellos. ¿Cuál era una de los símbolos que estaban dentro del tabernáculo? El maná. ¿Dónde fue dado el maná? En el desierto. En el desierto fue dado el maná porque Dios les dijo que los iba a sustentar, que él iba a estar con ellos. Y todos sabemos que el maná es la representación de Cristo como el pan del cielo, el pan que vino del cielo. Y vemos cómo Dios con acciones pasadas aún siempre quiso mostrar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué otro símbolo había dentro de ahí? La vara de Aarón. Aquella vara de Aarón que reverdeció, y vemos todas esas acciones que mostraron cómo Dios estaba con el pueblo de Israel. Entonces, pero el objeto más importante del santuario interior era el arca del pacto enteramente cubierta de oro. Si recuerdan, posteriormente en los días cuando comenzaron el tiempo de los reyes en Israel, que comenzamos con este Saúl, y posteriormente llega David al trono, y David trae el arca del pacto, ¿verdad? David trae el arca del pacto hacia Jerusalén, y todos sabemos el procedimiento como la trajo. Y era lo que había en el interior, que era el arca del pacto. Entonces el arca del pacto era lo más importante, y la cubierta del arca del pacto era conocida como el propiciatorio, y este era el centro del ritual, escuchen, del día anual de la expiación. Aquí la sangre de animales sacrificados era rociada por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados. El lugar santísimo era el sitio más sagrado, escúchenme bien, más sagrado sobre la tierra para los judíos de ese tiempo. Solo el sumo sacerdote podía entrar, o los demás sacerdotes. La gente común se les prohibía entrar en esa habitación. Su único acceso a Dios era por medio del sumo sacerdote, quien ofrecía sacrificio y usaba la sangre primero por sí mismo y luego por los pecados de los demás. ¿Alguien que me pueda decir qué se le ponían en los tobillos al que iba a oficiar dentro del lugar santísimo? Unos cascabeles, algo así para que... Para escuchar, porque si ya nos escuchaban los cascabeles, es que la persona que estaba oficiando caía muerta. Por una razón, porque delante de Dios tenía que entrar limpio. Y tal vez por eso dice que en ese sistema, primero, el que entraba tenía que usar la sangre de lo que había sacrificado para sí mismo, para poder entrar y oficiar para el perdón del pecado de los demás. Entonces, vemos aquí dos aspectos del primer pacto, es decir, del antiguo pacto, que luego trata en el orden inverso. Su santuario terrenal, es decir, que el santuario del Antiguo Testamento del primer pacto era que un santuario terrenal. Entonces, y los reglamentos acerca del culto, es decir, que la naturaleza terrenal del santuario mosaico, es decir, de Moisés y su ritual, limitaban, escúchenme bien, limitaban su efectividad como medio de relacionarse con Dios. Había una limitación, la cual tú y yo ahora no tenemos. Antes la gente estaba limitada para relacionarse con Dios. Entonces limitaban esa efectividad como medio de relacionarse con Dios. Y ciertamente todo el sistema era solo un símbolo de lo que traería el nuevo pacto. Entonces, el santuario del primer pacto era completamente terrenal o mundano, hechas por manos humanas. Es decir, que en el sentido de que era hecha por manos humanas y proveyó solo un esquema
en sombras de las realidades celestiales o espirituales que ahora están disponibles para ti y para mí por medio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca, escuchen, nunca podremos estar suficientemente agradecidos que Dios nos haya hablado de la salvación en tantas formas. ¿Sabías tú que todas las formas en cómo Dios habló en la antigüedad, primeramente a su pueblo, y en todos los sacrificios, las ordenanzas y todo lo que se hacía en los sacrificios y todo lo que se hacía para la limpieza de los pecados y todo aquello de los rituales, simplemente Dios nos estaba hablando de todas las formas en cómo iba a venir nuestro Salvador para nosotros y para que Él mismo viniera, nos limpiara de nuestros pecados, de nuestras maldades, quitara la barrera y abrió en par el acceso a la presencia de Dios para todos nosotros. Entonces, si nos damos cuenta, lo que estaba haciendo Dios en el Antiguo Testamento para su pueblo era mostrarles la vida eterna y la salvación que iba a venir por medio de nuestro Señor y Salvador. Simplemente Dios nunca dejó de hablar. Era más que anunciar de diferente manera lo que iba a suceder al día de hoy. Pero ninguna de la relación que había de los sacerdotes para con Dios tenía o les abría el acceso al pueblo. El pueblo estaba limitado. Simplemente solo veían cómo Moisés entraba, cómo salía y cómo los sacerdotes entraban y cómo salían y estaban limitados. Ahora no tenemos limitaciones. Ahora tú y yo tenemos ese libre acceso a la presencia de nuestro Señor. Ahora podemos ir y pedir perdón por nuestros pecados. Ahora podemos ir y presentar nuestras necesidades delante de Él. Ahora vamos a continuar leyendo de los versos 6 al 10. Cuando estos elementos estaban en su lugar, hablando de lo que está en los versos anteriores, diciendo acerca del maná, acerca de la vara de Aarón, acerca del arca del pacto, etcétera, etcétera. Dice que cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. El autor de Hebreos solamente estaba ilustrando lo que ahora tenemos en el santuario de los cielos. Es una ilustración nada más. De hecho, la iglesia es algo real para nosotros, pero nos ilustra lo que va a suceder con nuestras vidas en la intimidad con Dios una vez y para siempre. Y sigue diciendo, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Entonces, ¿en qué sistema estamos nosotros? En un sistema mejor. Ya no estamos en el sistema antiguo. Entonces, el centro de interés se mueve ahora del contenido del tabernáculo a los servicios que tenían lugar allí. El primer pacto requería que la gente se acercara a Dios por medio de sus representantes sacerdotales. Estos se entraban en la primera parte del tabernáculo para realizar los servicios de culto. Esto incluía el encendido diario de las lámparas, el reemplazo semanal de los panes y los sacrificios diarios. Entonces, el papel único del sumo sacerdote
era el de entrar en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, una vez al año, el día de la expiación. La entrada al lugar santísimo debía ser no sin sangre, tenía que haber un sacrificio para la limpieza de sus pecados, ya que el sumo sacerdote ofrecía por sí mismo por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Pero ahora que estamos en Cristo, no somos ignorantes de los pecados, ¿eh? Ahora no podemos ignorar cuando pecamos. Ahora entendemos claramente qué es pecado. Ahora podemos pecar, pero ya no lo hacemos por ignorancia. Ahora tenemos el fiel conocimiento de la muerte de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pero la gente en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto pecaban por ignorantes porque ignoraban lo que realmente iba a suceder. Ahora nosotros se nos es revelado Cristo. Ahora vino su Espíritu a nosotros. Ahora no ignoramos nuestra vida pecaminosa. Ahora estamos conscientes. Dice que la gente no podía ser limpiada de su conciencia, pero ahora tú y yo, nuestras conciencias están limpias. Ahora mi conciencia es limpiada, es lavada por la sangre del Cordero. Ahora en mi conciencia yo entiendo cuando peco, no lo hago por ignorancia, tengo el pleno conocimiento de que es pecado y tengo el pleno conocimiento de que si no hago lo bueno, me es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces no ignoramos lo que el día de hoy hacemos. Ahora claramente lo entendemos. El pueblo lo hacía por ignorante, ignoraba lo que Dios estaba haciendo. Pero el autor entonces deja bien claro que solo era posible, escúcheme bien, aproximarse a Dios de acuerdo con sus propias condiciones. El autor está declarando tener una visión especial de parte del Espíritu Santo sobre el significado y propósito de estas provisiones que había en el Antiguo Testamento. Y mientras, escúchenme bien, mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo, como lo menciona, no habría una revelación decisiva sobre el camino hacia el lugar santísimo, o sea, el camino hasta el santuario verdadero y celestial. La primera parte del tabernáculo describe la tienda exterior del santuario terrenal de Israel. Sin embargo, aquí la expresión aparentemente se usa para referirse a todo el sistema de sacrificios y ministerio sacerdotal asociado con el tabernáculo y el templo. De modo, escúchenme bien, que la tienda exterior era una figura para el tiempo presente. En sentido, la tienda exterior oscurecía el camino a la segunda. En un plano simbólico, escuchen, en un plano simbólico, el tabernáculo y todo su ritual eran un impedimento al acceso directo y permanente a Dios. Y todo ello era un completo fracaso. Era un fracaso porque, escuchen, porque tales cosas no podían verdaderamente expiar el pecado. Me explico, el hombre fracasaba una y otra vez en encontrar a Dios. Una y otra vez, y era un fracaso, porque siempre tenían que hacer sacrificios, porque siempre tenían que hacer esto y tenían que buscar las maneras y las formas y siempre era un fracaso, porque no eran verdaderamente expiados en sus pecados. En todo ello, el autor de Hebreos ve un reflejo difuso de la realidad, una reproducción fantasmagórica del único sacrificio verdadero, el de Cristo. Era lo que se hacía antes, escúchenme bien, era impresionante, ¿eh? O sea, tú y yo no tenemos la menor idea de cómo eran esos sacrificios, pero como lo describe la escritura, era algo impresionante, ¿eh? O sea, así como si tú lo lees y empiezas a echar a andar un poco tu imaginación, era algo impresionante, era algo digno y hermoso, ¿eh? En todo eso tenía dignidad, tenía hermosura y era impresionante. ¿Por qué? Porque apuntaba al sacrificio de Cristo. Estamos de acuerdo con eso. Pero imagínate tú al ver al sacerdote hacer un sacrificio de un becerro y hacer todo el ritual. Era algo
simbólico para ellos, era algo hermoso, era algo maravilloso, aunque al fin de cuentas solamente era para una limpieza temporal y solamente él podía entrar y el pueblo no, pero tenía algo de significado para ellos. No estamos demeritando lo que ellos hacían en su significado, en lo que Dios, en las formas, en cómo estaba hablando, sino simplemente es que lo que ahora tenemos es mejor. Ahora tú y yo no andamos sacrificando absolutamente nada. Ahora tú y yo somos el sacrificio vivo y santo, agradable a Él. Ahora tú y yo somos el sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesa su nombre. Ahora ya no necesitamos más que amarle, obedecerle, honrarle. Y en eso podemos encontrar la hermosura, lo digno y lo maravilloso, impresionante, lo cual se nos fue mostrado a nosotros por medio de Cristo. Para ellos era algo muy importante. Para nosotros, Cristo es lo más importante. Entonces, no era más que lo que hacían, una sombra ineficaz. Jesucristo ahora es el único sumo sacerdote, el único sacrificio que puede ofrecer el acceso a Dios a toda la humanidad. Ahora todos los que llegan al fiel conocimiento de Cristo pueden entrar a la comunión con Él y pueden llegar a ser hijos de Dios. Versos 11 al 14. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró, escuchen, Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. ¿Saben? Un día lo que le dijo Dios, no sé, recuerdo si fue a Salomón o a David, pero dijo un día el Señor, porque yo no habito en templos hechas por manos humanas. Entonces, Él entró al tabernáculo del cielo, a ese lugar que no fue creado por manos humanas, ni forma parte de este mundo. Dice que con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró. Mira, yo quiero que tú escuches esto y quiero que en esto tu vida esté anclada. Yo cuando escuché esto, yo no tengo nada que dudar, pero escucha esto: y aseguró nuestra redención eterna. O sea, tú ya estás asegurado. O sea, es como cuando tú necesitas comprar un seguro para tu coche. Sabes bien que si chocas, tu seguro va a responder. Aunque a veces no todos responden, ¿verdad? Como debe de ser. Pero Cristo sí responde como debe ser. Y Cristo dice que Él aseguró nuestra redención eterna. O sea, no son medias tintas. Tú estás asegurado. Tú tienes un seguro de vida. En otras palabras, ¿a quién de ustedes el banco les ha ofrecido un seguro de vida? O les han ofrecido un seguro de vida, ¿verdad? Y si es que si tú te mueres, pues no vas a dejar desamparada a tu familia, a tus hijos, y te empiezan a decir todo ese rollo y todo eso. Y total, si te convences, bueno, pues lo compras, está bien. Pero eso no asegura tu vida terrenal. Me explico, pero nuestra vida terrenal es temporal. Pero ¿quién asegura tu vida eterna? Cristo. ¿Quién asegura lo que está por venir? Cristo. Tú tienes ese seguro de vida. Y lo mejor de todo, que se nos fue dado por gracia. Es decir, tú no tuviste que hacer absolutamente nada. Tú no compraste ese seguro. Al contrario, tú fuiste comprado a precio de sangre. Es decir, le pertenecemos a Él y somos de Él. Y sobre todo, estamos asegurados. Nuestra redención eterna está asegurada. Y tú tienes el mejor seguro de vida. El pasaporte es Jesucristo. El pasaporte es Jesucristo. Su sacrificio es la visa. Es lo que nos da
la vida eterna, el seguro de vida para estar en los cielos, para estar en donde, en ese tabernáculo que él entró una vez y para siempre. El tabernáculo que está en donde. Entonces dice que bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podía limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo. Escuchen, la sangre de Cristo es utilizada y nos sirve para estas cosas. Escuche bien, la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. ¿Me explico? No es para que usted se ande cubriendo con la sangre de Cristo para esto, para el otro. No, no, no. La sangre de Cristo limpia nuestros pecados. La sangre de Cristo purifica nuestra conciencia. La sangre de Cristo lava nuestra maldad. Para eso es. ¿Y cuál es el resultado de que nuestra conciencia esté purificada de las acciones pecaminosas? Para que adoremos al Dios viviente con una conciencia limpia. No podemos adorar a Dios con una conciencia perversa, sucia, con una conciencia distorsionada. No podemos adorar a Dios de esa manera. Cuando se adora a Dios de esa manera, no lo estamos adorando. Tenemos que estar purificadas nuestras conciencias de acciones pecaminosas, porque dice, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo, escuchen esto otro. Efesios también nos dice eso, que él se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, perdón. Y aquí dice que Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Escúchame bien. La humanidad estaba destituida de la gloria. La Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que ante los ojos de Dios completamente estábamos en ira, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero tú mira a Cristo diciendo, yo me ofrezco. O sea, no tuvieron que pedírselo. Él se ofreció a hacer un sacrificio perfecto. Todo cordero que se tenía que sacrificar en el tabernáculo tenía que ser un cordero sin mancha, ¿sí o no? Sin defecto. ¿Por qué? Porque nos ilustraba, nos decía y nos hablaba de cómo tenía que ser el sacrificio próximo. Pero el sacrificio de Cristo fue él mismo ofrecido. Él mismo se ofreció. Entonces se demuestra que Jesús es el sumo sacerdote que ofrece el único sacrificio que nos puede dar ese acceso a Dios, que es el sacrificio de sí mismo en perfecta obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses nos dice esto, que él fue obediente y hasta la muerte y muerte de cruz, y que se humilló, pero que a través de la humillación, que a través de la obediencia, dice la Escritura, que Dios lo exaltó hasta lo más alto, que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante él. Entonces Cristo tuvo que ofrecerse, humillarse, para que el Padre lo levantara, lo exaltara y se pusiera a la derecha en el lugar de honor y estuviera ahí dentro del tabernáculo del cielo una vez y para siempre. Entonces, para empezar, escúchenme bien, para empezar se refiere, ¿verdad? Esta parte acerca de cuando se hacían los sacrificios bajo el sistema antiguo, se refiere a algunos de los grandes sacrificios que los judíos tenían costumbre de ofrecer a Dios en el antiguo pacto. Estaban los sacrificios de becerros y de machos cabríos, y aquí se está refiriendo dos de los grandes sacrificios del día de expiación: el del becerro que tenía que ofrecer el sumo sacerdote por sus propios pecados, y el del chivo expiatorio que se llevaba al desierto cargado con los pecados del pueblo. Estaba el sacrificio de la vaca alazana. Este extraño ritual se nos describe en Números 19,
Y el del chivo y el del becerro es el Levítico 16:15 y Levítico 16:21 y 22. Y este otro, el de la vaca alazana, este extraño ritual se nos describe en Número 19, según la ley ceremonial judía. Si alguien tocaba un cuerpo muerto, quedaba inmundo, excluido del culto, y todo lo que tocara o le tocara quedaba contaminado. Para purificarse, se había prescrito un método: una vaca alazana se mataba fuera del campamento. El sacerdote salpicaba la sangre de la vaca delante del tabernáculo 7 veces. Luego se quemaba el cuerpo del animal con cedro, hisopo y un paño escarlata. Las cenizas que se dejaban, fuera del campamento en un lugar limpio y constituían una purificación del pecado. Entonces el autor de Hebreos hace referencia a estos sacrificios y seguidamente declara que el sacrificio que ofreció Jesús es incalculablemente mayor y más efectivo. Entonces el culto antiguo del tabernáculo tenía la finalidad de introducir al pueblo de Israel, lo hemos visto y lo hemos escuchado, a la presencia de Dios, cosa que no podía hacer sino de una forma difusa e imperfecta. La venida de Jesús trajo a Dios realmente al mundo e hizo que los hombres estuvieran en presencia de Dios. Y la gran superioridad del sacrificio que ofreció Jesús radica en 3 cosas. Escuchen, radica en 3 cosas. Los sacrificios antiguos limpiaban el cuerpo humano de la impureza ceremonial. El sacrificio de Jesús limpia el alma. Debemos tener esto siempre presente en teoría. Los sacrificios no limpiaban más que de las transgresiones de la ley ritual y no otorgaban el perdón de los pecados del corazón rebelde. El sacrificio de Jesús libera la conciencia humana del peso del pecado porque nos trae el perdón de Dios. Los sacrificios de animales del antiguo pacto podían dejar a los que los ofrecían a una distancia insalvable de Dios. El sacrificio de Jesús nos presenta un Dios, escúchenme bien, nos presenta un Dios que nos espera siempre con los brazos abiertos y en cuyo corazón no hay más que amor. Número 2, el sacrificio de Jesús obtuvo una redención eterna. La humanidad estaba bajo el dominio del pecado y de la misma manera que había que pagar un precio para liberar a un hombre de la condición de esclavo, así también había que pagar un precio para liberar a un hombre del dominio del pecado. Número 3, el sacrificio de Cristo permite al hombre dejar las obras de muerte, las obras de las tinieblas y llegar a ser servidor del Dios vivo. Es decir, no solamente gana el perdón de los pecados pasados, sino permite vivir en adelante en una vida nueva, limpia y útil. Escúcheme bien, una vida nueva, limpia y útil. Ahora eres utilizado por Dios, ahora tienes una vida nueva y ahora eres completamente limpio, completamente nuevo, completamente útil para su obra. Entonces, el sacrificio de Jesús hizo más que pagar una deuda. Ganó la victoria completamente sobre el pecado. Lo que hizo Jesús pone a las personas, a ti, a mí, en una debida, correcta relación con Dios. Y lo que Jesús hace nos permite seguir plantados en su casa, nos permite seguir sirviendo ahí, porque la obra de la cruz trae el amor de Dios para nuestras vidas de tal manera que nos libra de los temores, de los miedos, de los terrores que solíamos tener. La presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, trae su poder y nos permite, escúcheme bien, ganar la batalla al pecado diariamente y en todas las situaciones. ¿Saben por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue voluntario. Fue voluntario. ¿Cuáles son otras diferencias en que vemos aquí acerca de los sacrificios de los becerros y el sacrificio de Cristo? Cristo se ofreció a sí mismo. Fue un sacrificio voluntario. A los animales se les quitaba la vida. A ellos se les tomaba. Ellos no se ofrecían. A ellos, a diferencia, Jesús dio su vida voluntariamente. La ofreció por sus amigos. La ofreció por los pecados de todo el mundo.
El sacrificio de Jesús fue espontáneo. El sacrificio de los animales era producto de la ley. No era producto de algo espontáneo, era algo que estaba establecido por una ley. Pero el sacrificio de Jesús fue espontáneo, se ofreció a sí mismo. El sacrificio de Jesús fue producto de el amor. Completamente, en toda la extensión de la palabra, fue producto del amor. Y pongamos, escúcheme bien, pagamos, si tú tienes por ahí una deuda o aquí, o qué sé yo, pagamos nuestras deudas a cierta persona, a ciertos comerciantes. Estoy poniendo un ejemplo nada más, ilustrando esto. Pagamos nuestras deudas a un comerciante porque tenemos que hacerlo. Le hacemos un regalo a un ser querido porque le amamos o porque le queremos, ¿verdad? Y no era la ley, y no es ley, sino el amor lo que estaba detrás del sacrificio de Cristo. O sea, detrás del sacrificio de Cristo era el amor. O sea, no era que no, pues lo tengo que hacer porque pues lo dice la ley. No, dice que Él nos amó, lo hizo por amor. Pero un becerro o cualquier sacrificio que se hacía, no, lo agarraban y vamos a sacrificarlo. ¿Qué iba a saber el becerrito que le iban a sacrificar? Pero Jesús sí estuvo consciente de su sacrificio. Él sí estuvo consciente y él supo que lo tenía que hacer por amor. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús fue racional. O sea, lo razonó, lo pensó. La víctima animal no sabía lo que estaba sucediendo, ¿me explico? O sea, no va a saber lo que va a suceder. Pero Jesús sí sabía lo que iba a suceder. Jesús sabía todo el tiempo lo que estaba haciendo. Murió, escúcheme bien, no como una víctima ignorante a merced de circunstancias que no entendía. Él supo por qué murió, por los pecados de todos nosotros. Él no era ignorante. Bueno, ¿y por qué voy a morir, Padre? No, yo sé por qué voy a morir. Voy a morir por una bola de pecadores, porque lo voy a hacer, lo hago por amor. Porque voy a sacrificarme por un mundo que no ha sido ni lo más bueno, lo más mínimo, pero lo voy a hacer por amor. Voy a sacrificarme, voy a dar mi vida. Y estaba razonando lo que iba a hacer. Lo estaba pensando. Él dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte, mi hora ha llegado, ahora sí voy a entrar. Y es cuando sucede todo el asunto de su muerte en la cruz a favor de todos nosotros. Entonces murió no como una víctima ignorante a merced de circunstancias que no entendía y sobre las cuales no tenía ningún control, sino con los ojos abiertos y con todo el entendimiento de lo que estaba pasando. Y murió como un ser humano. No murió como algo con poder, no, murió en debilidad, murió en pobreza, murió en tristeza, murió en dolor, murió como muere un maldito criminal. ¿Me explico? Y en todas las cosas, Jesús tuvo razón. Estaba consciente. El sacrificio de Jesús también era moral. El sacrificio de los animales era mecánico. Era una ley, era algo mecánico, era algo que se tenía que hacer. Pero Jesús ofreció su sacrificio por el Espíritu eterno. Lo que sucedió en el Calvario, escúchenme bien, no era una cuestión de ritual prescrito y llevado a cabo mecánicamente. Era algo que Jesús hacía en obediencia a la voluntad de Dios. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vino en obediencia completa, no era algo mecánico. Es decir, que entregó su voluntad a Dios y por los hombres. Entregó, escúchame bien, Cristo entregó su obediencia y su voluntad a Dios y por todos nosotros. Rindió completamente su voluntad. Detrás estaba no la mecánica de la ley, sino la libre elección de amor. Maravilloso, ¿no? La libre elección de amor. Él eligió el amor, no eligió la ley. Él no quiso condenarnos. Cristo no quiso condenarnos.
Quiero orar, Señor, gracias porque tú no nos condenaste. Gracias, Jesús, porque tu amor es para siempre. Gracias, Señor, porque tú no viniste a traer condenación. Tú viniste a condenar todo el pecado en tu cuerpo, Señor, y nos limpiaste de toda maldad, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Ahora dice que mediante la sangre de Jesucristo, ¿qué se hace? Se limpia nuestra conciencia. Se nos libra de la muerte y podemos vivir para servir a Dios. Que librados de la muerte podamos servir a nuestro Dios. Eso es lo que dice el Evangelio de Lucas en los primeros capítulos. Que librados de la muerte podamos servir al Dios vivo. Ahora tú y yo somos completamente libres de la muerte y servimos a nuestro Dios vivo. ¿Y qué es? También se nos libra del poder del pecado. Que el pecado ya no tiene señorío sobre nosotros. Antes estábamos dominados por el pecado, ahora no. Ahora somos libres del pecado y nos podemos librar del pecado. Yo te quiero decir algo. Si llevas sobre tu vida un peso de culpa, porque no puedes llegar a hacerlo bastante bueno delante de Dios, te voy a hacer una recomendación. Da una nueva mirada al sacrificio de Jesucristo. Cuando tú creas, yo no me siento lo bastante bueno, me siento culpable, échate una mirada al sacrificio de Cristo y piensa en lo que significa y te vas a dar cuenta. Es decir, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tu sangre. No necesito más que amarte, obedecerte. Para ser santo, Señor, no necesito hacer nada. Soy santificado en ti. Lo dice tu palabra. Lo dice la carta a los romanos, que somos santificados y somos justificados por Cristo y somos limpiados por Él. Escúcheme bien. Cristo, ¿qué es lo que puede hacer Cristo? Sanar tu conciencia y librarte de la frustración de tratar de ganar el favor de Dios. No, amados, pues el favor de Dios no lo vamos a ganar con absolutamente nada. El favor de Dios ya fue ganado en Cristo. Si tú quieres ver el favor de Dios, tienes que acudir a Cristo. Tienes que ir a Él, porque el sacrificio de Cristo transforma nuestra vida y nuestro corazón y nos limpia interiormente. Su sacrificio es infinitamente más eficaz que el sacrificio de los animales. Ninguna barrera de pecado ni debilidad de nuestra parte puede impedir el perdón de Dios. Te lo repito una vez más. Ninguna barrera de pecado ni de debilidad de nuestra parte puede impedir el perdón de Dios. Versos 15 al 22. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona, mientras viva el que lo hizo. El testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, dice la Escritura que todo estaba fundamentado por un testamento
y que solo el testamento tenía vigencia después de que una persona muriera. ¿Me explico? A quienes hacen su testamento y se dice, aquí no se va a repartir absolutamente nada hasta que yo me muera, y nada de andarme pidiendo, oiga, abuelita, pues adelánteme del testamento. No, no, nada de eso. Me explico. Aquí hasta que, o ya me estás enterrando, ya me estás matando. No, o sea, aquí no es de que, no, aquí hasta que muere la persona, ¿qué pasa? Entra en vigencia. Ya, entra en vigencia. ¿Qué tuvo que hacer Cristo? Entrar en vigencia en su muerte en el Nuevo Testamento. Entró un Nuevo Testamento, entró un nuevo pacto, entró una nueva alianza, entró ¿qué? El pacto de la eternidad, una vez y para siempre. Entonces, todo perdón tenía que haber sangre. Cristo era consciente de eso, dijo, es que no tengo de otra. Tengo que derramar toda mi sangre. Tengo que derramar toda mi sangre. ¿Qué fue lo último que salió del cuerpo de Cristo cuando enterraron su lanza en un costado? Agua y sangre. Fue lo último. Es decir, Cristo se vació completamente. Cristo vació su sangre porque sin derramamiento de sangre no había perdón. Y la sangre es muy importante para el perdón de nuestros pecados. Por tanto, escúcheme bien, el significado básico del nuevo pacto que ha establecido Jesús es que el hombre puede tener acceso a Dios. Para decirlo de otra manera, puede vivir en relación con Él. Por tanto, el autor de Hebreos tiene una idea luminosa y dice que el sacrificio de Cristo es retroactivo, es decir, es eficaz para borrar los pecados que se cometieron bajo el antiguo pacto. Todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento, Cristo lo vino a cumplir. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla y he venido a perdonar pecados pasados, presentes y futuros. Y en el derramamiento de su sangre, es decir, que se borraban los pecados pasados y ¿sabes qué? Inauguró la relación que se prometió en el Nuevo Testamento. Inauguró una nueva relación, algo que nos iba a introducir a ti, a mí, y detrás de ello, escúchenme bien, hay dos grandes verdades eternas. La primera, que el sacrificio de Jesús obtiene el perdón para los pecados pasados. Debería, escúcheme bien, debería castigársenos por lo que hemos hecho e impedido hacer a Dios, pero en virtud de lo que Jesús ha hecho, la deuda queda saldada. Imagínate que bueno, no, espérame, que Jesús dije, espérame, tú vas a ser castigado por lo que hiciste, yo te voy a perdonar tu presente, pero tu pasado será castigado. No, perdonó los pecados pasados. Tu vida quedó saldada, tu deuda quedó pagada, la desobediencia perdonada y la barrera retirada. La segunda verdad es que el sacrificio de Jesús abre una nueva vida hacia el futuro, abre el acceso a la comunión con Dios. El Dios al que nuestro pecado nos había convertido, el Dios al que nuestro pecado, escúcheme bien, había convertido en un extranjero. Éramos extranjeros, éramos lejanos, éramos sus enemigos. Es ahora Dios nuestro amigo por el sacrificio de Cristo. Gracias a su obra, la carga del pasado. ¿Cuántos de ustedes llegaron con cargas del pasado? Con pecados que pensaban que eran imperdonables y que no se podían pasar por alto. Pero ¿sabes qué? Se nos quitaron de encima. Y ahora eres libre en tus pensamientos. Ahora puedes vivir con Dios. Y escucha, la cuestión que tenía en mente el autor es porque esta nueva relación con Dios exigía la muerte de Cristo. Y Cristo se ofreció. Y la idea fundamental es que no puede haber purificación ni ratificación de ningún pacto sin derramamiento de sangre. La razón que se implica y alude aquí es que la sangre es la vida y la vida es lo más precioso que hay en el mundo, por lo que solo se ha de ofrecer a Dios. Todo esto se remonta al ritual del Antiguo Testamento, que no tiene más que un interés histórico.
pero detrás de ello hay un principio eterno. El perdón es costoso. ¿A cuántos de ustedes les ha costado perdonar? El perdón tiene un costo, el perdón humano es costoso, nos cuesta perdonar porque hemos de decidir perdonar. Cristo decidió perdonar, pasó por encima de los más altos y más fuertes sentimientos y emociones en su vida. Es difícil perdonar a veces a un hijo o una hija que anda descarriada y puede que el padre o la madre los perdonen, pero ese perdón conlleva lágrimas, canas en el pelo, las canas verdes famosas que a veces decimos, arrugas en el rostro, angustia y dolor de corazón. Y que se sube la presión y que esto y que el otro y muchas cosas, porque el perdón es costoso. Pero escúcheme bien, porque el perdón no se puede decir que no cuesta nada. No, a mí no me cuesta perdonar. No, espérame. Que diga eso, no, pues espérame, si quieres escrito a Cristo y te siento a ti. ¿Me explico? No, el perdón cuesta. El perdón siempre nos va a costar. O sea, no se puede decir, no, a mí no me cuesta perdonar. El perdón es decir, sí, lo olvido, no pasa. No, el perdón es ese. El perdón es hablar, perdonar, olvidar. El perdón de Dios es costoso. Escúcheme bien, el pecado debió recibir su castigo y completamente. Escúcheme bien, el pecado debe recibir su castigo o se desintegrará la misma estructura de la vida. Y Dios es el único que puede pagar el terrible precio que cuesta el perdón de la humanidad. Y ya lo pagó. Perdonar no es nunca decir, está bien, no importa. No, no es eso. ¿Cuántas veces hemos dicho, sí, está bien, no importa? No, es lo más costoso. Te cuesta, te duele, sientes que no lo puedes hacer y estás luchando y peleando. ¿Y por qué? ¿Por qué es costoso? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Te cuesta. Sientes que estás ahí con alguien que te ofendió o con alguien que dijo algo de ti o tú que también ofendiste y que también te cuesta pedir perdón. Oye, por supuesto que cuesta y conlleva sacrificio y dices, Dios mío, tengo que hacerlo. Y con humildad y en humillación, perdóname. Y te cuesta, ¿por qué? Porque estás moliendo tu orgullo, estás aplanando aquello que dices tú, es que yo no sé, te retuerces. Pero escúcheme bien, es lo más costoso. Y sin derramamiento de la sangre del corazón, no puede haber perdón de pecados. Nada le hace a uno recapacitar con más fuerza que el ver el efecto que ha producido su pecado en alguien que le ama en este mundo o en Dios que le ama por toda la eternidad. Y el decirse, eso es lo que costó perdonar mi pecado. Donde ha de haber perdón, alguien ha de ser crucificado. Donde ha de haber perdón, alguien ha de ser crucificado. Y ese fue Cristo. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, un paréntesis, Pablo fue golpeado, maltratado, castigado, encarcelado y tuvo que aprender a perdonar. Y tuvo que perdonar a sus perseguidores. Y por último, pues lo decapitaron, ¿me explico? Pero tuvo que aprender a perdonar, a amar, porque donde había este tipo de situaciones, donde tenía que perdonar y pedir perdón aún, alguien tenía que ser crucificado. A veces decimos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y de repente escuchas una voz, pero tienes que perdonar a fulanito y sutanito. Entonces, Señor, ya no vives, vivo en ti o no vivo en ti. No, si vives, bueno, órale, te va a costar. ¿Por qué el perdón, escúchame bien, por qué el perdón requiere derramamiento de sangre?
Porque esto no es un decreto que viene de parte de un Dios sanguinario. No viene de parte de un Dios sanguinario. No hay mejor símbolo, escúcheme bien, de vida que la sangre. ¿No dice la palabra que la vida está en la sangre? Y ella nos mantiene vivos. La sangre que traes en tu cuerpo te mantiene vivo. Jesucristo derramó su sangre y dio su vida por nuestros pecados, de modo que no tuviéramos que sufrir la muerte espiritual, que significaba o que significa la separación eterna entre Dios y nosotros. Pero Jesucristo es la fuente de vida, no de muerte. Y Él ofreció su propia vida para pagar nuestra deuda, de manera que pudiéramos vivir. Después de derramar su sangre por nosotros, resucitó victorioso del sepulcro y proclamó su victoria sobre el pecado y la muerte a favor de nosotros. Verso 23 y 28, y son los últimos. Y dice, por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Me gusta esto último. Cristo no va a venirse a ocupar de tus pecados cuando Él venga, ¿eh? Él ya vino a ocuparse de ellos. No tengas esa idea. Y si las... no. Ya Él vino a ocuparse de los pecados. Ahora Él vendrá en gloria. Ahora vendrá no para ser juzgado, sino para juzgar. Porque cuando Cristo vino y fue juzgado, y fue criminalizado, y fue crucificado, ahora viene como rey, ahora viene glorioso, ahora viene con poder, ahora viene a darnos la redención eterna, ahora viene como lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en cierto modo, escúchenme bien, no entendemos de forma total en que el tabernáculo terrenal fue un reflejo y símbolo de las realidades celestiales. Esa purificación de las cosas celestiales, lo cual nos menciona aquí el autor de Hebreos, puede más bien interpretarse como una referencia a la obra espiritual de Cristo por nosotros en el cielo. Cristo no entró en ningún santuario de fabricación humana, sino la misma presencia de Dios. Debemos pensar en el evangelio, no en términos de una membresía de iglesia, sino en términos de íntima comunión con Dios. Cristo entró a la presencia de Dios no solamente por sí mismo, sino también como nuestro representante. Entró para abrirnos el camino a nosotros y para defender nuestra causa. En Cristo se da la paradoja más grande del mundo, la paradoja de la más excelsa gloria y del más humilde servicio. La paradoja de uno por quien existe todo el universo y que existe para el universo. Y la paradoja del Rey eterno y del eterno Salvador. El sacrificio de Cristo, escúchenme bien, no es necesario que se repita nunca. Año tras año se tenía que seguir el ritual del día de la expiación, porque había que expiar nuevamente las cosas que bloqueaban el camino hacia Dios. Ahora ya no tenemos el camino bloqueado y gracias al sacrificio de Cristo, el camino que conduce a Dios está abierto para siempre. Y siempre, escúcheme bien, siempre seremos pecadores. Tú y yo siempre vamos a ser pecadores,
Pero eso no quiere decir que Cristo tenga que seguir ofreciéndose a sí mismo una y otra vez. Llegamos a la descripción de Cristo como nuestro mediador, que se presenta por nosotros ante Dios. Y Cristo está de nuestro lado, de nuestra parte, del lado de Dios, al lado de Dios. Él es nuestro Señor y Salvador. Podemos decir que nunca, escúcheme bien, podemos decir seguros que nunca habrá nada que añadir a la obra de Cristo para abrir el camino que conduce a los pecadores a la presencia de Dios. Y por último, el autor de Hebreos traza un paralelismo entre la vida del hombre y la vida de Cristo. Tú y yo vamos a morir una sola vez y para siempre, y después vendrá el juicio. Dice, el hombre muere una sola vez y para siempre, y después viene el juicio. Todas las personas morirán físicamente y ya han muerto físicamente, pero Cristo murió para que nosotros no tuviéramos que morir espiritualmente. Ese es otro punto, ¿eh? Aquí lo importante y lo esencial es nuestra vida eterna. Lo importante es nuestra vida espiritual. Eso es lo importante. Cristo vino a morir por nuestra vida espiritualmente hablando, porque es donde vamos a ser trasladados al reino eterno. Es donde vamos a ser verdaderamente. No vino, Cristo murió para que nosotros no tuviéramos que morir espiritualmente. Y escuchen, podemos tener una maravillosa confianza en su obra de salvación a nuestro favor, quitando nuestro pecado pasado, presente y futuro. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él no está allí, escúcheme bien. O sea, Jesús no está allí para convencer o recordarle a Dios que nuestros pecados fueron perdonados. No está allí. Jesús no está ahí. Escúcheme bien, está ahí para presentar nuestras necesidades. Está ahí también para sirviendo a Dios allá arriba como una ofrenda de amor. No está ahí una vez, tengo que regresar a otra vez al sacrificio. No, está allí para presentar nuestras necesidades. No está recordándole a Dios nuestros pecados y no está recordándole todo lo que hemos hecho. No, claro que no. Y de alguna manera, escúcheme bien, de alguna manera habrá de venir la consumación de todo. Ese día, si Cristo viene como amigo, no puede ser más que un día glorioso para ti, para mí, ¿eh? Pero si viene como un extraño o como uno al que hemos considerado un enemigo, solo puede ser un día de juicio. Uno puede esperar el fin de todas las cosas con gozosa expectación o con desesperado terror. La diferencia, escúcheme bien, solo depende de cómo estemos con Cristo. Depende de cómo estemos con Él. Somos amigos de Él. Él nos ha salvado, Él nos ha perdonado. Eso es lo que a ti y a mí nos ha asegurado nuestra redención eterna. Él perdonó nuestros pecados del pasado cuando murió en la cruz. Él se inmoló una vez para siempre. Él nos envió al Espíritu Santo para ayudarnos a enfrentar el pecado presente. Él se presentó por nosotros en el cielo como nuestro sumo sacerdote y ha prometido regresar y resucitarnos a una vida eterna. Amén. Amén. Pues vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo tan bendecido que pasamos en tu presencia. Que este tiempo en tu palabra nos haya bendecido y edificado grandemente. Muchas gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús, por tu sacrificio, Señor, por tu sangre que nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Gracias por perdonar. Gracias por limpiar nuestras conciencias y gracias por justificarnos, mi Dios, y gracias porque ahora somos hijos tuyos y gracias porque tenemos asegurada nuestra redención eterna. En el nombre de Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén. Amén. Pues muy bien, amados, qué gusto estar con ustedes este tiempo. Y pues alguien que quiera comentar algo, tenemos unos minutos nada más. Y pues soy todo oído. Si no, pues terminamos este tiempo. El que quiera compartir algo, adelante. Yo, pastor. Hacia adelante. Mira, a mí me llamó mucho la atención el versículo 14.
donde se habla de la conciencia que ha sido purificada por el sacrificio de Jesús. Y bueno, me fui a buscar para el cristianismo qué es la conciencia, Sí. para ubicarme bien en el versículo. Entonces me dice, para un cristiano, la conciencia no es solamente ese espacio íntimo en el cual el hombre delibera consigo mismo antes de tomar una decisión moral. La conciencia es también la elevación del ser, la cual permite al hombre juzgar y sopesar con la mirada misma de Dios. Dice, la Sí. conciencia es una cualidad eterna, o sea, sin principio ni fin, que posee el alma espiritual. La conciencia no aumenta ni disminuye, solo se enfoca en algo. En el contexto espiritual, la conciencia se dirige a alguna forma de Dios o a la energía divina omnipresente. Y bueno, en 1 de Timoteo, pues nos dice que nuestra conciencia puede ser cauterizada. En Tito 1:15 nos dice que puede ser corrompida. Y en Hebreos 10:22 que puede ser mala. Pero hoy aprendimos que todo esto, esta conciencia ha sido purificada, pues por la sangre del amor de Cordero. Jesucristo. Sí. Y dice también que él dice también en una parte que el diablo tenía entenebrecida la mente, la conciencia de las personas. Entonces había tinieblas, pero ahora completamente está limpia nuestra conciencia, está libre de la culpa del pecado. Ahora tenemos esa libre gracia, ese amor de nuestro Señor y Salvador. Sí, pues. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Si no, pues nos despedimos y pues hablamos con Michelle, nos ponemos de acuerdo para ver el día que vamos a ver las otras dos clases para cerrar este ciclo con ustedes. ¿De acuerdo? Pues bueno, me dio mucho gusto verles, saludarlos. Enviamos un saludo afectuoso desde el Puerto Jarocho. Les amamos y bendecimos y el Señor les bendiga ricamente tanto ustedes como sus familias. Que tengan una bendecida y rica noche, descansen muy bien. El Señor renueve sus fuerzas y échenle todas las ganas en servir, amar a Dios en todas las cosas. Amén. Pues bueno, saludos para todos.